Hola a todos, mi nombre es Juan José Pérez Díaz. Pertenezco al Departamento de Educación Física Deportiva en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada y precisamente pues soy docente en el grado de Ciencias del Deporte. Y os voy a presentar los siguientes resultados de nuestro estudio de efectos de la práctica deportiva sobre el rendimiento y el bienestar del alumnado universitario. Bueno, aquí como introducción, el doble desafío del estudiante deportista. Ser estudiante y deportista no siempre es fácil. Los beneficios del deporte son conocidos, pero ¿qué ocurre cuando aumenta la carga de entrenamiento, ya en deportistas que entrenan más horas? A veces es difícil combinar deporte y estudios, nos preguntamos a veces si es posible y para ello pues nos preguntamos cómo perciben los deportistas la relación entre práctica deportiva, bienestar y si el hacer deporte o entrenar perjudica su rendimiento académico y sus estudios universitarios. Para ello se nos plantean los siguientes objetivos. El objetivo principal es analizar la relación entre la práctica deportiva, el bienestar percibido y el impacto percibido sobre el rendimiento académico en estudiantes universitarios, con los siguientes objetivos específicos, pues describir la carga de entrenamiento y las percepciones de la muestra, identificar las correlaciones entre las horas de entrenamiento, el bienestar y el impacto académico y visualizar pues las tendencias existentes entre estas variables clave. ¿Qué se ha hecho? Pues para ello, bueno, se pasó un cuestionario a través de Google Form. Se obtuvieron 128 respuestas de deportistas de varias disciplinas. Es decir, pues había deportistas de resistencia, como ciclistas, corredores de trail running, deportistas que competían en CrossFit, deportes de equipo como fútbol, baloncesto. Todos ellos pues respondieron de forma voluntaria y el criterio de inclusión era que practicaran deporte y ser universitarios. Y por supuesto, pues las respuestas se recogieron de forma anónima. ¿Qué variables analizamos? Pues una variable muy importante en este estudio son las horas de entrenamiento semanales. Esta variable se categorizó para el análisis, lo preguntamos en rangos, ¿no? De 3 a 6 horas, de 6 a 9 horas, de 9 a 12 horas, rangos de 3 horas de entrenamiento, pero a la hora de realizar el análisis, pues de 6 a 9, como aquí tenéis por ejemplo, se le dio un valor numérico de 7 horas y media, con el fin de facilitar los análisis. Además de esto, pues una escala Likert con el bienestar percibido. Exactamente, pues se preguntaba que si la práctica de mejora ha mejorado mi bienestar físico y mental, siendo 1 pues totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Y lo mismo con el impacto del deporte en el rendimiento académico. Exactamente, pues se preguntaba, ¿la práctica deportiva afecta negativamente al rendimiento académico? Y otra escala, pues igual que la anterior, de 1 totalmente en desacuerdo o 5 totalmente de acuerdo. Una vez que se obtuvieron los datos, pues se utilizó el software estadístico HASP para analizarlo y lo que se sacó fue un análisis descriptivo y de correlaciones de las variables que hemos mencionado anteriormente. Ahora veremos los resultados. ¿Qué nos salió? Pues los hallazgos clave, más de 8 horas y media de entrenamiento, que era lo que buscábamos, ¿no? Una muestra de deportistas, no de gente que de vez en cuando practicara deporte, porque ya, bueno, 8 horas y media de entrenamiento ya son deportistas, la mayoría de competición, que el deporte está bastante instaurado en su rutina habitual. Un dato importante fue un alto bienestar, la percepción de bienestar, como podéis ver, es altísimo, una media de 4,75 sobre 5 y la mediana es 5, es decir, el máximo en una escala Likert de 1 a 5. Y un bajo impacto académico negativo, es decir, si afectaba negativamente, pues la media era de 1,9 sobre 5. Bueno, seguimos aquí con los resultados, las correlaciones. Pues entrenar más horas no influye en el bienestar percibido. Creo que es, bueno, un dato curioso.
luego lo comentaremos y lo discutiremos. A más horas de entrenamiento, más impacto negativo. Y bueno, y no había una relación lineal significativa, la hipótesis del efecto protector, es decir, a más bienestar, pues menos impacto. Esto no se ve confirmado, después lo discutiremos. Aquí podéis ver las gráficas de los resultados. Aquí, bueno, se ve de forma, pues, yo creo que un poco más clara. En esta primera gráfica es las horas versus el impacto académico negativo y se observa una tendencia positiva muy leve. Los puntos están muy dispersos, lo que confirma pues, la debilidad de la correlación, que era 0,186. La gran mayoría de estudiantes pues se agrupa en bienestar 4 y 5. No hay suficiente variabilidad en la variable bienestar para que pueda correlacionar con otra cosa. Este gráfico, el segundo gráfico, comparamos las horas y el bienestar percibido. Aquí veis que la línea de regresión es completamente plana, confirmando la ausencia total de la relación. Y se ve una gran concentración de puntos en la parte superior porque bueno, la mayoría de encuestados pues marcaban bienestar 5. Bienestar aquí en la tercera gráfica, pues bienestar comparando con el impacto académico. Este gráfico explica por qué no hay correlación. La gran mayoría de los estudiantes se agrupa en bienestar 4 y 5 y no hay suficiente variabilidad en esta variable para que pueda correlacionar con otra cosa, como hemos dicho anteriormente. Ahora vamos a la discusión, a discutir esto. El bienestar es casi universal, la media está de 4,75 sobre 5. La mayoría de deportistas pues dice que la práctica deportiva genera una percepción de bienestar altísima. Esto, bueno, creo que es importante. Igual que en estudios previos, pues aquí nos demuestra los beneficios del deporte. Y pues la época universitaria puede llegar a resultar estresante, pero por favor, como docentes, como padres, la figura que tengamos, no, bueno, intentad no quitar el deporte, fomentar estas políticas, hacer deporte, porque yo creo que puede tener múltiples beneficios y al final no son tampoco las horas de deporte, ya hemos visto, yo precisamente soy de ciencias del deporte, pero que con muy pocas horas de entrenamiento, horas de ejercicio, tenemos muchos beneficios, tanto físicos como mentales. Y bueno, a pesar de también de entrenar muchas horas, los estudiantes no perciben que el deporte afecte negativamente. Tampoco existe ese efecto protector del que hablábamos, de más bienestar, menos impacto, pero tener en cuenta el efecto techo. Al haber puntuado la mayoría de voluntarios 4 o 5, pues es difícil encontrar algo aquí. Y a más horas aumenta ligeramente la percepción de impacto negativo. Esto creo que sí es algo que deberíamos destacar. La muestra también contaba con algunos deportistas de élite, deportistas que entrenaban más de 15 horas semanales, había varios, y creo que esto es interesante porque, bueno, cuando tú eres un deportista de élite que ya antepones el deporte, algunos de ellos que los conozco porque son alumnos del grado, o me imagino porque es anónima que habrán contestado, pues anteponen al final el deporte, es su trabajo, igual que el que tiene su trabajo y antepone el trabajo a los estudios, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Son deportistas de élite que viven de eso y a veces pues tienen que anteponer sus entrenamientos, la alta carga, a los estudios. Entonces, bueno, creo que por esto pues está claro que a veces pues a más horas, quizá cuando tienes que entrenar, que te tocan 18 o 20 horas semanales y estás en época de exámenes, pues cuando eres simplemente haces el deporte por hobby, pues haces un poco menos horas y lo que adaptas es el ejercicio a los estudios. Pero con deportistas de alto nivel, pues puede ser distinto. Al final toca lo que toca si estamos preparando un campeonato del mundo, pues probablemente pues priorizan esto a los estudios. Las conclusiones, pues la conclusión principal aquí, la práctica deportiva, como ya sabíamos, es igual a bienestar físico y mental. Y me recalco de nuevo, aunque parezca un poco pesado, que no se deje el deporte en épocas de alta carga universitaria, intentar siempre hacer un poco,
porque como ya tenemos los estudios enfocados a salud, que con un poco pues puede ser suficiente para obtener beneficios, ¿no? Quizá con tan solo 20 minutitos de ejercicio al día o 3 o 4 días a la semana, pues bueno, nos puede ya los muchos beneficios que tenemos a nivel cardiovascular, a nivel de consumo de oxígeno, ya no solo por rendimiento, ¿no? A nivel mental, a veces para desestresar, que como hemos dicho puede ser muy estresante. Así que eso, que no se percibe, ya veíamos que no se percibe esto como algo, el entrenamiento y las horas no se percibe como algo negativo. Y el bienestar, pues al final es algo que el deporte está más que demostrado que genera. ¿Qué más? Pues sería interesante, ¿no? Que las políticas pues, promovieran facilitar la compatibilidad, igual que nosotros luego queremos cuando estamos tratando con deportistas de élite, luego si nos gusta pues tener medallas en las Olimpiadas, todas estas cosas, poner facilidad, ¿no? Cuando son deportistas de élite está claro que dentro de lo posible, pero bueno, poner facilidades para compaginarlo, todos estos deportistas, pues estos planes, si podemos cambiar exámenes y al final pues facilitar todo para que se pueda llevar de la mano, que yo creo que es más que posible. Bueno, limitaciones y líneas futuras, pues este estudio tiene limitaciones. Lo primero que no está aquí, pero bueno, la muestra no es muy grande, al final son 128 deportistas, podría ser mucho mayor. Sobre todo, bueno, este estudio pues tampoco incluye calificaciones objetivas y solo al final es en percepción. No sabemos si cogemos, tenemos calificaciones y tenemos horas de entrenamiento y poder correlacionarlo todo y a ver si esto cambia. Y tampoco sabemos si el deporte causa bienestar o la gente con más bienestar hace más deporte. Esto, bueno, lo podemos intuir, pero no es algo que podamos confirmarlo. También sería interesante realizar estudios longitudinales y seguir a los estudiantes a lo largo del curso, no solamente pues preguntarle puntualmente en un momento. Y bueno, cruzar también los datos de percepción con el rendimiento académico, con las notas, como hemos dicho, y analizar las diferencias por tipo de deporte, individual y equipo, y nivel de competición, ¿no? Si son deportistas competitivos, si no, si son deportistas de alto nivel, si no, porque ahí creo que es donde pueden estar las diferencias y esto lo deberíamos de individualizar. Y bueno, esto es todo. Aquí os dejo también mi correo electrónico por si alguien ve la presentación después, lo que sea, tiene alguna duda, que bueno, estaría encantado de que contactarais conmigo y podamos resolverla. Muchísimas gracias por vuestra atención.